Bueno, nos vamos a introducir a continuación en lo que tiene que ver con las aplicaciones prácticas de la técnica de reflectometría. Estas aplicaciones prácticas, en principio, lo más importante suele ser el tema de la búsqueda, identificación y localización de averías en una línea de transmisión. Las líneas de transmisión a ensayar pueden ser de distinto tipo, no necesariamente líneas que manejan señales. La se utiliza muy a menudo en redes eléctricas. Consideren ustedes una red eléctrica de tipo subterránea que ha sufrido algún tipo de avería, un desperfecto. Realmente, si no se dispusiera de alguna técnica que permitiera localizar, aunque sea en forma aproximada, el sitio exacto de la avería, sería extremadamente complicada afrontar el proceso de reparación. Eh, la técnica de la reflectometría permite, digamos, resolver este tipo de problemas de manera bastante satisfactoria y existen una variedad de instrumentos y equipamiento en el mercado, reflectómetros, digamos, para ser usados en este área, equipamiento de banco y equipamiento manual portátil que se usa asiduamente para resolver problemas en este área de la técnica. Pero no solamente el tema está acotado a a las líneas que manejan señales eléctricas. Ya lo hemos dicho también que en el campo de lo que son las fibras ópticas, donde se manejan señales ópticas, también se utilizan asiduamente técnicas de reflectometría. Un tipo de aparato que se utiliza en este campo es el OTDR. OTDR que significa reflectómetro óptico en el dominio del tiempo. Un OTDR básicamente es un equipamiento que contiene un generador de pulsos ópticos asociado a un emisor láser capaz de generar el pulso óptico que se puede acoplar a una instalación de fibra óptica y bueno, todo un sistema para realizar la medición, es decir, aplicar el pulso óptico y recoger, si la hubiera, mediante un acoplador direccional, un eco. Hay un sistema de procesamiento de la señal y básicamente la presentación de la información se da en una pantalla tipo osciloscopio. Bueno, nosotros vamos a hacer algunas simulaciones de desperfectos o fallas en la probeta que hemos utilizado en la actividad práctica. Estas simulaciones o fallas van a ir desde insertar un cortocircuito en un punto de la línea o insertar otro tipo de fallas, como podría ser algo que simule una pérdida por fallas en la aislación o una pérdida por falsos contactos en borneras o conectores. Eh, en un punto de lo que vamos a presentar a continuación, vamos a hacer también el cálculo del lugar exacto donde se encuentra una avería determinada. Tiene aplicaciones prácticas, una de las cuales es la de poder localizar una falla en una línea de transmisión. Vamos a suponer que tenemos una línea de transmisión determinada, la cual está operando adecuadamente y en algún momento se produce un fallo a lo largo de la misma. Como consecuencia del cual comenzamos a tener una reflexión en la misma. El tipo de reflexión que se produce, la amplitud de la misma y la distancia en tiempo entre el pulso aplicado y el pulso reflejado nos va a dar información acerca de la naturaleza del desperfecto que se ha producido y el lugar específico del mismo donde se encuentra localizado el desperfecto. Evidentemente, por el tipo de pulso que se refleja, en este caso, podemos advertir que lo que ha ocurrido es que hay un cortocircuito en algún punto de la línea. Por eso tenemos un pulso reflejado de polaridad opuesta al pulso aplicado. Podríamos determinar la posición del mismo haciendo una medición de tiempo. Veamos.
Bueno, ahí. Vamos a medir. Bien, por ejemplo, vamos a tomar esta parte del pulso que está mejor definida. Entonces vamos a medir entre aquí y aquí. Tenemos aproximadamente 1, 2, 3, 3,7, pongámosle divisiones. Y bueno, estamos en 100 nanosegundos por división, lo cual implica 370 nanosegundos entre acá y acá. Bien, con ese tiempo medido y si conocemos la constante de propagación en la línea, podemos determinar la posición exacta o aproximada, pero bastante bien la aproximación, la posición, digamos, aproximada de el desperfecto. Es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, con los datos obtenidos en el clip de video que acabamos de ver, podemos tratar de ubicar el lugar donde se localiza la falla correspondiente. El oscilograma que vamos a utilizar es el que se puede ver acá, del cual podemos determinar el tiempo. Lo vamos a tomar entre este punto y este punto, y para que todo el mundo haga o obtenga un resultado parecido, vamos a tomar un valor entre los puntos señalados de 380 nanosegundos. Es coherente porque si tenemos 100 nanosegundos por división, desde acá hasta acá hay un poquito menos de 4, tomemos T sub D 380 nanosegundos. Debemos recordar el valor de K del cable. Recordemos que el valor de K viene dado por la relación entre la velocidad de propagación del pulso en la línea y la velocidad en el vacío, es decir, la velocidad de la luz. Ese valor en el cable que estamos ensayando nos está dando 0,66. Entonces la consigna que queda sería tratar de determinar en qué lugar se encuentra aplicado el cortocircuito. ¿En qué lugar? Específicamente está en uno de los empalmes hechos entre los cuatro pares. Lo que hay que hacer es localizar en qué lugar, en cuál empalme se encuentra el cortocircuito. Bien. Bueno, vamos a repetir algo que ya hemos hecho y está relacionado con el tema de la línea adaptada. Podemos pasar variando la carga final conectada al final de la línea de una carga desadaptada parecida a lo que sería un circuito abierto a un cortocircuito. Y eventualmente podemos llegar a encontrar un valor tal que adaptemos la línea. ¿Sí? Bueno, ahí parecería estar. Sin embargo, un análisis un poco más detallado del oscilograma, que podemos lograr aumentando la sensibilidad, nos muestra que en realidad persiste siempre una pequeña desadaptación y prácticamente resulta imposible lograr la adaptación perfecta. En realidad todas estas imperfecciones que se ven se deben a que la línea de transmisión no es perfectamente homogénea, es decir, hay a lo largo de la misma pequeñas variaciones locales de la impedancia que producen estas reflexiones. Particularmente en el caso que estamos utilizando para esta experiencia, dado que tenemos 4 tramos de línea unidos para formar una línea continua de 100 metros, en realidad
las uniones entre cada tramo no son perfectamente, no hay perfecta adaptación, por lo cual podemos observar acá estas pequeñas irregularidades. El tipo de desperfecto que se puede que puede aparecer en una línea de transmisión no necesariamente tiene que ser o un cortocircuito o un circuito abierto. Podría ser otro tipo de fallas. Un tipo de falla muy común que suele aparecer, digamos, en distintos tipos de líneas de transmisión, son los que ocurren en los puntos de unión de la línea, en las cajas de empalmes o en las borneras, ¿sí? Donde hay un tipo de contacto o conector. Por ejemplo, supongamos que tenemos un conector que tiene una falla, digamos un falso contacto. Eso lo podemos simular agregando en un lugar de la línea un cierto valor de resistencia que representa justamente la resistencia de contacto de la que estamos hablando. En el punto donde en la experiencia anterior introdujimos un cortocircuito, lo que vamos a hacer es simular ahora un aumento local de la resistencia que podría ser originada, por ejemplo, en un falso contacto. Bien, ahí tenemos, se puede ver un eco. Evidentemente, por la magnitud del eco, y por el tipo de reflexión, esto es una reflexión positiva, la cual implica un aumento de la impedancia. Evidentemente es simplemente un aumento ligero de la impedancia, no llega a ser un circuito abierto. ¿Sí? Lo podemos ver acá. No es un circuito abierto, es simplemente un aumento de la impedancia. Bien, esto podría ser, por ejemplo, como yo lo acabo de señalar, un falso contacto, un conector sucio o algún tipo de fallas de esa índole. Bien, la posición, por supuesto, en la línea se puede determinar midiendo el tiempo. Vamos a proceder ahora a simular otro tipo de desperfecto, el cual podría ser una pérdida de aislación en un lugar de la línea, en un conector, por ejemplo. Ahí está. Evidentemente se trata de una disminución de la impedancia, algo que no llega a ser un cortocircuito completo, sino simplemente una baja en la impedancia, lo cual se podría deber, por ejemplo, a una falla de aislación en un conector, que le haya entrado humedad, por ejemplo, o algún tipo de cuerpo extraño que está haciendo que haya una pérdida por baja de la aislación. Realmente es eso y no es otra cosa, porque, por ejemplo, si introducimos un cortocircuito en ese punto, bien, esto realmente es un cortocircuito, se nota claramente por la magnitud del eco, del pulso reflejado. Esto en cambio no llega a ser un cortocircuito. Pero de igual manera podemos determinar el lugar, la posición, midiendo, como ya lo hemos hecho, la distancia entre el pulso aplicado y el eco producido. Bueno, con esto llegamos al fin. No significa que no haya más cosas que se puedan hacer, pero en lo que respecta a lo que teníamos planeado para estas clases, aquí damos por terminado y agotado el tema.